presentación de hiperbilirrubinemia. Sabemos que si es obstructiva es directo o indirecto. Directo. Directo, pues, ¿no? Excelente, muy bien, han entendido la primera parte. Se dan cuenta cómo todo está integrado realmente, ¿no? Y vamos a verlo justamente acá. Voy a recordar un poco justamente lo que se le había mencionado anteriormente. Del hígado sale un conducto hepático común que se integra al conducto cístico para formar el conducto biliar común, que es el llamado el colédoco, ¿no? El colédoco se integra el conducto de Wilson, que proviene del páncreas. Sabemos que del páncreas sobre todo van a venir enzimas que van a digerir proteínas y grasas. Y de la vía biliar, de la vesícula, que es la que lo concentra la bilis, va a venir justamente la bilis, que va a emulsificar grasas, y viene la lipasa del páncreas y va a permitir todo lo que habíamos mencionado en la exposición anterior. Acá viene el esfínter de Oddi, que es el que sale a partir de en el segundo espacio del duodeno, y es donde ocurre el vaciamiento gástrico. Sabemos que el triángulo de Calot anatómicamente, eso lo van a ver mucho más en cirugía, tiene una importancia para ubicar esta arteria, que es la arteria cística, porque es la que justamente se busca ese triángulo, el triángulo de Calot, para ubicar la arteria cística, y cuando hagan los cirujanos la colicistectomía laparoscópica, clampar acá, poner un clan acá y cortar acá. Y con eso se saca todo esto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si no encuentro esta arteria, obviamente, y la lesiono antes, va a sangrar como Meiling, pues, ¿no? Ese es el problema. Entonces, más otra imagen igual. Entonces, miren ese término, colelitiasis. Atento a los términos porque acá los términos a veces confunden, cambian. Si bien tengo un cuadro en el cual se van a diferenciar todos ellos, vamos término por término. Colelitiasis. Colelitiasis, ya, es la presencia de un cálculo en la vesícula biliar. Es una enfermedad muy frecuente, como ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Inclusive, últimamente, en estas últimas décadas, se está presentando más en personas jóvenes. Aunque el 80% suele ser silente, el tipo en relación a la estructura del cálculo es 80% colesterol, 20% pigmentados. Los factores de riesgo van otra vez desde étnicos, geográficos, edad, sexo, ambientales por uso ambientales, también por uso de anticonceptivos, embarazo, obesidad, enfermedades adquiridas, hereditarias o hiperlipemias que facilitan la formación del cálculo. Entonces, ¿cómo es una litiasis en la patogenia? La absorción excesiva de agua en la bilis es el problema, es uno de los problemas que existe. La vesícula se encarga de lo que es concentrar a la bilis producida por el hepatocito. Concentrar significa, obviamente, tratar de concentrar la mayor parte que me va a permitir la emulsificación de grasas, y para eso no necesito agua, pues, ¿no? Entonces, por eso se reabsorbe cierta cantidad de agua, pero cuando hay una absorción excesiva es el problema, ¿no? Porque ya comienzo a tener mayor cantidad de solutos que pueden transformarse finalmente en un cálculo. La absorción excesiva de ácidos biliares y el exceso de colesterol en la bilis y la inflamación del epitelio es lo que termina, en primer lugar, saturar de colesterol y formar los núcleos, el núcleo del cálculo, el barro biliar, y finalmente la formación del propio cálculo predicho. Entonces, esta es la litiasis. Miren, se forman micelas. Esas micelas terminan formando vesículas unilamelares, de ahí multilamelares. Finalmente se cristalizan por la absorción excesiva de agua y finalmente terminan formando los cálculos. El cálculo puede estar ahí, tranquilo, ¿no? El problema va a ser cuando migre a cierta parte de la vesícula. Entonces, esto es lo que pasa. Se fusionan y forman las vesículas multilamelares donde el colesterol se cristaliza y se precipita formando cálculos. Lo que se había mencionado. Entonces,
Uno es la colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de un cálculo en vesícula. Pero la presencia de un cálculo en vesícula, como ahí mismo dice, el 80% son asintomáticas. ¿Cuándo se vuelve sintomática? ¿Cuándo se vuelve una emergencia médica? Una de esas emergencias médicas es la colicistitis aguda. ¿Y por qué se vuelve una emergencia médica? Porque ese cálculo que está tranquilo acá en la vesícula, paseando, ¿no? Dando vueltas en la vesícula, termina impactando en el conducto cístico. Y cuando termina impactando justamente en esta zona, como todo es retrógrado en la vida, como ya les he dicho, toda presión es retrógrada, va aumentando las presiones en la vesícula. Y esto afecta la circulación de las paredes, obviamente, y va a permitir la inflamación, luego la fisura y finalmente la necrosis de cierta parte de la vesícula. Se inflama, como vamos a ver ahorita fisiopatológicamente. Entonces esto ya es una emergencia más que una urgencia médica, porque si esto se inflama, se drena, se infecta, o inclusive se perfora, puede causar una peritonitis, ¿no? Y eso sí es una emergencia médica en los pacientes con una colestitis aguda. El 90% es obstructivo, obviamente, por el mecanismo que les había dicho, ¿no? Y el problema es el drenaje, ¿no? Obstrucción en el drenaje, la vía biliar, aumentando la presión en su interior. Entonces, esto es la colelitiasis. La presencia de litias de cálculos en la vesícula. El cálculo está tranquilo y nadie lo molesta, pues, ¿no? El problema es cuando ese cálculo migra e impacta acá. Cuando impacta acá, acá es el problema. Todo acá es el problema. Sucede esto. Impacta acá, se edematiza la pared, hay una oclusión, como les dije, por aumento de presiones, tanto del drenaje venoso linfático, finalmente puede presenciarse por necrosis ya de la pared, la vuelve más sensible y eso se perfora por otra vez la presión, se distiende, lo que causa el dolor, porque acá hay nervios, ya comprime el nervio, causa dolor. Y todo esto es por un cálculo que obstruye el conducto cístico. Entonces, esa obstrucción biliar crea una distensión y un aumento de la presión intraluminal, compromiso del flujo sanguíneo en la mucosa, lo que hace que se liberen diferentes mecanismos inflamatorios y la acción detergente de las sales biliares. La éstasis biliares causa una irritación química y también una inflamación de la pared de la vesícula biliar, finalmente conllevando a la colecistitis aguda. Por ejemplo, esta es una vesícula, la abren, tremenda cálculo, ¿no? Que obstruye de alguna manera la vía biliar. En este caso no es un solo cálculo, sino son un montón de cálculos, ¿no? Este productor de piedras es este paciente. Y tremenda vesícula, ¿no? Miren cómo creció esta vesícula. Entonces, el cuadro va a depender del grado de obstrucción, porque algunas veces se puede presentar como un cólico biliar. Un cólico biliar es un dolor de menos de 6 horas de un paciente que puede presentar una cierta obstrucción. Pero una colecistitis aguda ya es cuando requiere, porque ya hay una obstrucción certera, insoslayable del conducto cístico y por lo tanto es una enfermedad progresiva, o sea que puede terminar en perforación. En cambio, el cólico biliar suele hallarse con el tratamiento, ¿no? Médico, más el colecitis aguda si requiere un tratamiento quirúrgico, pero eso va a depender también del abordaje del cirujano. Algunos cirujanos prefieren enfriar la parte aguda y luego operar, y hay otros que prefieren ir a cirugía. Pero eso ya lo van a aprender en su rotación de cirugía, porque eso va a depender estrictamente del cirujano y del método que utilice para abordar esta enfermedad. Pero de que es una emergencia quirúrgica, es una emergencia quirúrgica. Hay dos factores que determinan justamente esa progresión de la cistitis aguda, el grado de obstrucción y la duración de la obstrucción. Si la obstrucción es parcial y corta duración, el paciente experimenta justamente ese cólico biliar. Pero si es repetitivo, viene la colicistitis crónica. Entonces, la progresión anatomopatológica o clínica de la colicistitis
es la colicistitis edematosa, que es la primera etapa, 1, 2 a 4 días, donde hay una presencia de líquido intersticial, capilares linfáticos inflamados, distendidos, dilatados, histológicamente la pared hinchada, o sea, edematosa, pero histológicamente normal. La segunda fase es la necrotizante, entre 3 a 5 días, donde hay un cambio hematoso con áreas de hemorragia y necrosis, ya saben el mecanismo, por bien obstrucción por compresión o por trombosis y obstrucción. La tercera parte es la supurada, donde existen áreas de necrosis y supuración, ¿ya? Se evidencia un proceso inflamatorio de reparación y la pared se reduce debido a cambios fibróticos. Y finalmente, la etapa crónica, donde existen múltiples colicistitis leves y existe una atrofia de la mucosa y fibrosis de la pared. Bueno, este no es la imagen. Anatomía patológica, una vesícula agrandada, como hemos visto, una pared engrosada, bilis turbio, opaco, con fibrina y sangre, pus, empiema, isquemia, microperforaciones, perforaciones grandes, colicitis gangrenosa. El cuadro clínico asociado son las 4F. Mujer, obesa, en la cuarta etapa de su vida, o sea, 40 años, y etapa fértil. Entonces, síntomas recurrentes, dolor progresivo en hipocondrio derecho, que es la localización más habitual es para ubicar el dolor proveniente de la vesícula, asociado a inflamación. La inflamación da febrícula, taquicardia, diaforesis, náuseas, vómitos, masa palpable e ictericia por obstrucción. Entonces, acá los criterios diagnósticos, los signos locales de inflamación es el signo de Murphy. Van a aprender que en la clínica el signo de Murphy es la compresión a nivel de hipocondrio derecho que causa mucho dolor, pues, ¿no? Y sueltan la compresión y causa un dolor muy, muy acusado por el paciente, ¿no? Los síntomas de inflamación, la fiebre, la PCR elevada, la leucocitosis con desviación izquierda, más aumento de abastonados, ¿no? Que es desviación izquierda, y los hallazgos en imágenes, que obviamente se va a pedir una ecografía para valorar el tamaño de la pared de la vesícula para ver si es que nos encontramos en el contexto de un proceso agudo o un proceso crónico. Muy bien, sospecha diagnóstica A más B, diagnóstico definitivo A, B y un ítem B más C. Muy bien, los hallazgos de laboratorio, obviamente es los exámenes que tenemos que solicitar. Esto no existe en muchos hospitales, pero esto sí, y es el gol estándar. La ecografía abdominal, porque hay que ver la vesícula. Pues no, obviamente tenemos que pedir su hemograma, hematocrito, glucosa, urecreatinina, grupo y factor RH, porque si entra a sala tenemos que saber esto, exámenes bioquímicos, perfil hepático, toda esta parte, exámenes de sangre y la ecografía de todas maneras para valorar esa parte. Entonces, ¿existen complicaciones? Claro, pues, ¿no? Sí, puede haber una infección, perforación que causa peritonitis, una fístula, que quiere decir la formación de un conducto que anatómicamente no debería existir, pero se forma, en este caso, entre la vesícula y el intestino. Entonces, la obstrucción, bueno, esto es lo que ya habíamos visto, puede terminar en un piocolicisto, hidrocolicisto, y la perforación inclusive, o inclusive ese cálculo puede migrar al colédoco, ¿eh? ¿Se acuerdan que anatómicamente, imagínense que ese cálculo que está acá, en el conducto cístico, migre acá, al colédoco. Y no obstruye acá, puede obstruir acá, pero el problema es que obstruye acá. Porque si obstruye acá y obstruye dos vías. ¿Y qué traía este conducto de Wilson? Lipasa y amilasa. Y si obstruye acá, esa lipasa y amilasa se sale por los costados. ¿Y a quién digiere? Al Ajá, páncreas. causando pancreatitis. Y eso sí es algo muy grave, ¿ya? Porque esa lipasa y esa amilasa autodigiere, porque ese debería eliminarse, el jugo pancreático debería eliminarse en la segunda porción, y esta mucosa está preparada para no digerirse por
por ese jugo pancreático amilasa y lipasa, pero el tejido pancreático no. Y el problema es la pancreatitis que puede ocasionar, pues, ¿no? Ese cálculo que migra a esta zona. Eso es gravísimo. La pancreatitis es una enfermedad que es muy mortal cuando sucede. Muy bien, el tratamiento, como les dije, va a depender del cirujano que quiera abordarlo, ¿no? Algunos que recomiendan el enfriamiento de la colicitis aguda, obviamente con el ayuno, darle hidratándolo al paciente, todo eso. Y luego ir a una cirugía laparoscópica. Actualmente las mayores, el 90% de cirugías son laparoscópicas, al menos que haya una complicación, para retirar a la vesícula, ¿no? Si es inclusive hay un empeoramiento y una gravedad, lo que hacen es dejar solo un drenaje, ¿no? Y luego proceden a la colecistectomía. ¿Drenaje por qué? Porque descomprimen, ¿no? Descomprimen la zona, ¿no? Pero luego, de todas maneras, retiran la vesícula. Y cuando es un grado severo, es un drenaje urgente, ¿no? Un drenaje urgente, más no un retiro inmediato de la vesícula, porque este paciente ya está en una fase muy avanzada de la enfermedad, ¿no? La colestitis crónica, más bien, es justamente una secuela más a ataques agudos, que ya se asocian justamente a un solo cálculo o múltiples cálculos en más del 90% de casos, y el 15% de pacientes va a migrar justamente a esa complicación que es la coledoclitiasis. Coledocolitiasis, cuando ese cálculo ya migró hacia el colédoco, como les he dicho. Y otra vez es más frecuente más en mujeres que en varones. Anatomía patológica, en este caso, no es el contexto una vesícula inflamada agudamente, ¿no? Como hemos visto en el anterior, un edema de pared, todo eso, no. A mí es una vesícula ya retraída porque ya es más crónica y ha pasado el proceso inflamatorio crónico, de todos los procesos agudos que ha habido. Blanda, nacarada, pared gruesa y cálculo en su interior, y eventualmente a veces inclusive calcificada. O algo más peligroso, ¿no? Que es la vesícula en porcelana, ¿ya? Que es muy peligroso cuando se observa esas características en la ecografía vesicular, porque es un alto riesgo de cáncer. Pregunta examen, vesícula en porcelana. Muy bien, distintas formas anatomopatológicas. Y también está asociado otra vez las 4F, Family, Forti, Fertili, y FAT, ¿no? Son las 4Fs, ¿no? Cólico biliar a repetición, paciente viene a cada rato por cólico biliar, un leve dolor en el hipocondrio derecho, no es tan soslayado como en el primero, hay náuseas, vómitos y hay intolerancia a los alimentos, obviamente. Acá el tratamiento puede ser médico, puedo darle el ácido urso desoxicólico, pero realmente no sirve de nada, ¿ya? Actualmente no se da, no es una opción. La opción es quirúrgica. No hay realmente un tratamiento médico que funcione. Se puede entrar obviamente a dieta, todo lo que quieran ustedes, pero puede volver a presentar un evento y el evento 15%, ya saben, se pueden complicar con una pancreatitis, con una coledocolitiasis. Entonces ese es el problema. El destino finalmente es quirúrgico, no hay otro. Bueno, quirúrgico, listo. Ahí terminan. La paroscópica abierta va a depender. 99% ahora es esto. No deja cicatrices, se utiliza pocos trócares actualmente. Trócares se le dice a estas cositas que se introduce. Coleocolitiasis. La coleocolitiasis es justamente la complicación, ¿no? La presencia de un cálculo ya en la vía biliar, en el conducto principal, que se llama colédoco. Y se puede, obviamente, obstruir en cualquier parte, ¿no? Lo peor es que obstruye acá, como digo, justamente en la papila, justamente en el esfínter de Oddi, ahí, que se impacte, eso es muy peligroso. 10 a 15% provenientes de la colelitiasis, que es el cálculo, simplemente el cálculo, ¿eh? No la colecistitis aguda, sino de un cálculo de la colelitiasis.
Obviamente el origen de ese cálculo es vesicular en la mayoría y el 50% suele ser asintomática y las complicaciones, colangitis, que es la inflamación del colangio, que es el colédoco, no pancreatitis aún, sino solo colangitis, o sea, este cálculo, por ejemplo, causa colangitis, que es la inflamación de toda esta zona debido a la obstrucción acá. Otra vez, presiones retrógradas. Pero la pancreatitis, cuando ocurre una obstrucción a nivel de la papila, porque acá debería salir todo el jugo pancreático, no sale, pues, entonces se desborda y causa una pancreatitis. Entonces, la evidencia disponible indica que entre el 21 y 34% de las colitiasis migran hacia el duodeno espontáneamente. Se miden suerte, ¿no? El 30% aproximadamente del cálculo que está obstruyendo ahí van al duodeno y se pierde ya por las heces. La migración de dicha litiasis entraña un riesgo de pancreatitis en un 25 a 36%, es lo peor. Y colangitis en casos de impacto en la vía biliar distal. Como le dije, no impacta acá, sino impacta acá antes de la intersección con el conducto de Wilson. Y el diámetro del colédoco es muy importante, así como si veíamos el diámetro de la pared, que era 7 milímetros en la ecografía, 5, 6, 7 milímetros en la ecografía de la vesícula biliar. Acá lo que se mide es el diámetro del colédoco en ecografía. Porque si es mayor a 6, significa que ya se está distendiendo y se asocia una mayor prevalencia de que hay un cálculo en ese impactado en ese colédoco. El colédoco aumenta en su promedio más o menos 1 milímetro 10 años por encima de los 50. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta mucho los ecografistas. La causa en este caso, como habíamos dicho, el 95% de las colelitiasis tienen de la coledocolitiasis tienen previamente colelitiasis, un cálculo en la vesícula. Y a la inversa, solo un 15% de los pacientes con colelitiasis tienen coledocolitiasis, o sea, felizmente pocos, ¿no? Pocos en el contexto de revés. Cuando sospechamos de coledocolitiasis, cuando hay ictericia, cuando hay pancreatitis, cuando hay aumento de las bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, cuando los cálculos son pequeños con un cístico grueso y cuando son vesículas sin cálculo más cólico biliar. El diagnóstico, como ya les dije, clínico, dolor en hipocondrio derecho, ictericia obstructiva, en ecografía la dilatación de la vía biliar, más de 7 milímetros, con o sin presencia de cálculo. Y bueno, otros exámenes ya más incruentos, que son la colangiografía o la colangioresonancia, o el CEPRE, que es la colangioresonancia retrógrada endoscópica, que ya es un procedimiento más complicado. Entonces, miren cómo se ve el cálculo en la vía biliar. Y eso es importantísimo, pregunta de examen. Diferenciación entre qué es colelitiasis, qué es colecistitis, qué es coledocolitiasis y qué es colangitis. Cada uno son diferentes, pero todos tienen cole. Cole y cola. Pero cada uno se diferencia en la segunda parte. Litiasis, cistitis, coledocolitiasis, langitis. Entonces es importante que diferencie. Muy bien. Listo. 2 minutos.